Ahora vamos a revisar la primera civilización más importante para el mundo occidental, que es la civilización de Grecia. Grecia, primero su ubicación geográfica, aquí está, en la península de los Balcanes, en Europa y rodeada por el mar Mediterráneo. Grecia, por ser un ambiente geográfico montañoso, se caracterizó por construir ciudades-estado, a las que llamaron polis. De todas las polis que se desarrollaron en la Grecia antigua, destacan dos, Atenas y Esparta. Entre los años 431 al 401, o sea, el siglo V a.C., se desarrolló una guerra que se llamó del Peloponeso, donde se enfrentaron Atenas y Esparta. Vence Esparta porque se caracterizó por ser una polis guerrera. Pericles y el siglo de oro. Grecia fue un lugar de gran desarrollo político y social, sobre todo en Atenas, en el siglo V a.C. En Atenas y con su gobernante Pericles se vivió el siglo de oro y se llamó así porque fue un siglo de esplendor. En esa época, Grecia desarrolló muchos aspectos que hoy son considerados herencias para nuestra actualidad. Un legado y el más importante de los griegos fue la creación de la democracia, que surge en la ciudad de Atenas como producto de su proceso político. Demo significa pueblo y cracia gobierno. Por lo tanto, en una forma simple, vamos a definir la democracia como el gobierno del pueblo. La democracia, entonces, no olvidemos, nace en Grecia. Es el legado político más importante que nos han dejado los griegos. Y aquí vemos la estructura de sus edificios, que son hoy día, como la mayoría de los países donde están ubicados los congresos, donde se hacen las leyes, tienen la misma estructura para recordar que fue un legado de Grecia. Esta democracia que nace en Atenas, en Grecia, tiene las siguientes características. Participaban solamente los ciudadanos, y en Atenas de la época los ciudadanos eran los miembros de la clase social más alta. También participaban solo los hombres mayores de 20 años y debían tener propiedades. Estaban excluidas de la democracia ateniense las mujeres, los extranjeros, y además el voto era directo, alzando la voz, no secreto como hoy día. Así era la democracia en Atenas. Pero los griegos no solo destacaron en política, su herencia cultural fue muy diversa. Nos aportaron en literatura, en escultura, en pintura, en filosofía, en arquitectura, entre otros. Si hojeamos libros de historia, vamos a ver esta imagen de estas mujeres como afirmando el pilar. Estas personas, esta imagen se llama las cariátides. Así se llamaban a esta estructura donde mujeres sostenían un edificio. Cariátides. Vamos a revisar entonces con imágenes los legados de Grecia. En primer lugar, el legado de los Juegos Olímpicos. Se crearon la ciudad de Olimpia y su objetivo era servir de adoración a los dioses. Cuando Nicolás Massú y Fernando González ganaron sus medallas olímpicas, recibieron una corona de laureles. Ese es el signo que nos recuerda que los Juegos Olímpicos son un legado de Grecia. También en Grecia tenemos el nacimiento de la filosofía, que es uno de los legados más importantes de Grecia. Surge en Atenas en el siglo V a.C. Y es tan importante que hoy uno de los ramos que tenemos que estudiar es filosofía. Los griegos personificaron en la filosofía su deseo de conocer al ser humano
y el mundo en toda su magnitud. Algunos filósofos griegos famosos son Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, por nombrar algunos. Otra herencia importante en Grecia fue el teatro. También surge en el siglo V en la antigua Grecia como una expresión de la religiosidad. Este teatro estaba construido en lugares rodeados de colinas, lo que proporcionaba una acústica perfecta para el desarrollo de esta bonita actualidad tan hermosa también en el día de hoy. Grecia y Roma entonces construyeron nuestra cultura occidental, de la cual nosotros somos parte. Vamos a realizar la tarea de esta presentación, que es la siguiente. Vas a notar en tu cuaderno 3 diferencias entre la democracia de Atenas y la actual. Esa, el año pasado, fue una pregunta de la prueba y fue de desarrollo, por lo tanto, a practicarla. Y luego la segunda vas a notar la diferencia entre el concepto de ciudadano que tenían en Grecia y el concepto de ciudadano actual. Las anotas en tu cuaderno y si algo no entiendes, en los comentarios del Classroom me formulas las preguntas o las aclaraciones y yo te ayudo a resolverlas o a revisar tus escritos. ¿Listo? Revisión rápida y concisa de Grecia. Gracias. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!